Mis estimados amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, de veras que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Estamos el pastor Henry Mogollón y un servidor con gusto presentando este nuevo programa, que como ustedes saben tenemos diferentes secciones. Una de ellas es la del pastor Domingo Hernández, que les vamos a hablar ahorita de él, y en otra también donde aparece el pastor Mogollón, aparece también el doctor Talbot y un servidor. Pero en este caso, ¿cómo te sientes estar aquí, Me pastor? siento muy bien, me siento muy bien, me siento contento porque la dirección del programa la está haciendo el pastor el reverendo Domingo Hernández, persona a quien conozco hace ya muchos años y lo reconozco como alguien muy especial, muy espiritual, un gran pastor, un gran ministro, un hombre de Dios realmente y un hombre que entiende e interpreta la palabra de Dios de la manera correcta. Sí, casi por lo general él inicia, después de la introducción, inicia este programa y lo tiene haciendo desde hace muchos años. Desde 1990 iniciamos este programa por allá en la ciudad de Oceanside. Hemos estado en diferentes lugares y ahora estamos en estos escenarios trayéndoles esas buenas noticias que ustedes necesitan. El pastor Domingo Hernández se propuso a tener comunicación a través de las redes que eran más importantes en ese momento, la radio, y empezó haciendo radio en onda corta, en las estaciones locales y posteriormente en la televisión. Ujú. Y no nomás eso, sino que posteriormente hizo un apostolado más allá de las fronteras que te tocó a ti andar con él. Sí, precisamente tuve la fortuna de andar con él por Sudamérica. Estuvimos en Argentina y en otros países y la verdad es que fue muy, muy gratificante, fue una experiencia maravillosa ver cómo la manifestación del Espíritu de Dios, su poder y su gracia fueron algo que nos acompañó todo el tiempo. Así de que realmente yo soy un gran admirador del ministerio del pastor Domingo Hernández. Y no nomás eso, sino que él sigue predicando a través de las cámaras, que ustedes lo conocen, a través de la radio y también a través de la iglesia. En el grupo que tenemos, en los grupos que tenemos, él sigue escribiendo sus sermones, sigue escribiendo sus participaciones. Así que ustedes lo van a ver porque inmediatamente en la siguiente sección es la sección del pastor Domingo Hernández, en este que es su programa de buenas noticias de gran gozo. Bienvenidos a otro programa de Buena Noticia de Gran Gozo. Y hoy el tema es un tema sumamente importante. Por eso presta atención, tú que estás mirando ahí en la pantalla, lo que estamos diciendo. El apóstol Pedro, que fue un discípulo de Jesús y después se convirtió en un apóstol, nos dice que nosotros hemos heredado naturaleza divina. Quiere decir que en este cuerpo carnal y caído mora la divinidad. Somos divino humano. Y el apóstol Pablo dice que lo divino, que es la nueva criatura, dice que se corrobora, se establece por el conocimiento. Quiere decir lo mismo que dijo Jesús, el que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual es enviado, esa es la vida eterna. Conocer establece en el conocimiento de la vida eterna, la vida que Jesús nos dio por lo que hizo en el Calvario. Y el apóstol Pedro dice en segunda epístola que él escribió, en el capítulo número 3, versículos 17 y 18, pero crezcan en el conocimiento de Dios y de la gracia del Señor Jesucristo. Hay que crecer. Esto es un proceso. El apóstol Pablo nos indica en el capítulo número 4 del libro o la carta escrita a los Efesios, que Dios, cuando dio dones a los hombres, una vez que Él subió y se estableció en el reino de los cielos con el Padre, y esos dones tienen que ver también con los 5 ministerios. Y los 5 ministerios están a disposición de la iglesia para equiparar a los santos, para edificarlos, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, para que el hombre de Dios llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo, a un varón perfecto. Y entonces el apóstol Pablo dice que crezcamos, tenemos que crecer, dice el apóstol, crecer. Y entonces el crecer tiene que ver por el conocimiento. Y los hebreos, en la carta que le escribe a los hebreos, estuvieron 1500 años desde Moisés a Jesucristo, recibiendo desde los primeros 5 libros que escribió Moisés y todos los demás, los 34 que escribieron los profetas,
conocimiento de Dios, conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Y cuando Jesús llegó, en vez de ser maestros del conocimiento de la palabra, según dice el capítulo 4 y 5 de Hebreos, no crecieron, se quedaron ahí como niñitos. Y dice, a causa del tiempo, ustedes deben ser maestros. Pero ustedes no han crecido, y entonces lo que ha pasado es que se han quedado como niños, y los niños no pueden comer vianda firme, tienen que tomar leche espiritual. Y eso es como ABC, los rudimentos. Pero los que comen vianda firme son los que tienen el sentido o los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y el mal. Y sentidos son los 5, ya sabemos que es lo que tiene que ver con la razón, el olfato, la vista, el oído, el sabor, el tacto. Todo eso tiene que ver con los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esos son los maduros. Y entonces el apóstol Pablo, él le dice, la vianda firme es para los maduros, para que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces dice, miren, los maduros tienen que hacer lo siguiente. Y se va al capítulo 6. Dice, por lo tanto, dejando, mire qué belleza dice Pablo aquí, dejando la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez o perfección. Y va a decir Pablo ahora qué es lo que hay que dejar. O sea, los hebreos estaban envueltos en una cantidad de acciones y actuaciones que tenían que dejar. Cosas que incluso Cristo practicó en su tiempo, como por ejemplo el bautismo. Cristo estaba enseñando y fue enseñado, e incluso tuvo que participar de la circuncisión a los 8 días de nacido. Pero ahora Pablo dice, mire, tienen que dejar las obras de muerte. O sea, pensar que tienen que arrepentirse de algo que son obras de muerte cuando ya Cristo pagó por esas obras de muerte. Volviendo a crucificar a Cristo de nuevo. Es imposible, dice Pablo. Ya eso fue una vez. El arrepentimiento, dice Pedro, en Hechos capítulo 5, Dios lo dio como un don. Y entonces dice, tú tienes que dejar la fe en Dios. ¿Pero cómo es eso? Sí, claro, porque nosotros estábamos creyendo en práctica de lo que habíamos aprendido, según dice Pablo a los hebreos. Pero ahora ustedes tienen que tener la fe de Jesús, no creer, porque creer hasta los diablos creen y tiemblan. Pero eso no te va a llevar a ningún lado. Entonces dice el apóstol, la imposición de manos, bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio. Imagínense si el juicio fue efectuado por un pecado, el pecado de Adán, y al que juzgaron fue a Cristo. ¿Cómo van a ver ahora hebreos en ese tiempo que van a estar hablando de juicio? Cuando ya el juicio se hizo por un hebreo que murió en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, mira, están poniendo manos y más manos y más manos y oblaciones, o sea, muchos bautismos de agua, y como el que Jesús hizo, y Pedro lo hizo también, dice todo eso. No vale. Lo que vale ni siquiera hablar de la resurrección, porque ya Dios la hizo espiritual. El que vale es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que vale es lo que ya Dios hizo en nosotros, que nos selló con el Espíritu Santo. Lo que Dios está haciendo con nosotros diariamente por el conocimiento, corroborando el hombre interior. Porque lo de adentro se renueva cada día y lo de afuera se deshace. Es muy importante que la parte espiritual, lo divino, lo hagamos crecer por el conocimiento. Y todo aquello que Jesús enseñó en la tierra, que tiene que ver con las prácticas de la carne en los judíos, como Él lo dijo. Mira, si tú dices que tú guardas la ley y dejas de cumplir un punto, ¿de qué vale? Si tú haces lo que los judíos, los fariseos hacen. Si tú no tienes la justicia de Dios, tú no entras al reino. Por eso Él vino a cumplir. Y Él lo dijo. Pero si tú no tienes la justicia, no importa que tú hagas lo que tú hagas, a ti, tú no entras a disfrutar de los beneficios del reino. Y es lo que está enseñando Pablo, es lo que está enseñando Pedro, es lo que enseñó Jesús.
Y todo aquello que el maestro enseñó para los judíos, recuerden ustedes, Pablo dice, dejando a un lado. Porque esos son rudimentos. Ahora uno sigue al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Ahora estamos en plenitud. Ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora todo es nuestro. Ahora dice el apóstol Pablo que tenemos la unción del Santo. Así le dijo Dios a Juan. Ya nosotros tenemos la unción. Por eso no contriste al Espíritu Santo con el cual estamos sellados hasta el día de la redención. Todo es de nosotros ya. Estamos en plenitud. Nosotros ya entendemos el amor de Cristo, su altura, su anchura, su profundidad. Ya estamos en la plenitud. Bendito sea el nombre del Señor. Dejando todo eso para poder discernir entre el bien y el mal, para ser de los maduros, de aquellos que Pablo dice presentar lo perfecto delante de Dios. Y eso es lo que hace la palabra del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio puro, escrito por Pablo por revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amigo, persona que está interesado oyendo esto que estamos diciendo, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, de su amado Hijo, de la gracia. Este es un proceso no de una vez. Si así fuera, imagínate, con 2 palabras que se digan. Pero como es un misterio revelado, el apóstol Pablo dice que es de gloria en gloria a su semejanza. Eso lo dice la palabra, es una gloria detrás de otra gloria y detrás de otra gloria hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la bendición de tu Espíritu y gracias porque Él nos enseña toda la verdad que está escrita en tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comentamos anteriormente acerca de la depresión y vimos que era una alteración que obedecía a una deficiencia de neurotransmisores cerebrales. La angustia es otra de las condiciones que están afectando a una gran parte de la población, no solamente adultos, sino niños. Hay gente que tiene angustia por el futuro y la angustia por el futuro produce frustraciones, ansiedad, miedo, sufrimiento. Uno no puede cambiar el futuro. Uno puede modificar el presente. No puede hacer nada con el pasado. Pero el perdón es una de las razones por las cuales uno se siente culpable, porque no se ha perdonado a sí mismo. Usted no es culpable de ser como es. A veces somos culpables porque elegimos un camino equivocado a sabiendas, pero ya nosotros nacemos con una deficiencia. Y esa deficiencia no la puede suplir un médico, ni una pastilla, ni un medicamento, sino simplemente viene poder de lo alto. Dios es el médico de la angustia, de la depresión, del cansancio, del agotamiento, de los celos, de la ira, de la contienda. Obviamente que una persona que tiene una alteración neurológica puede estar más susceptible. Entonces, si usted tiene estas condiciones, además de orar, que es importante, y de tener una vida devocional, que es fundamental, yo recomiendo consultar con un profesional, porque puede ser que la recaptación de los mediadores químicos del cerebro esté inadecuada o la producción inadecuada. Y actualmente pueden haber tratamientos preventivos y curativos de las ansiedades. ¿A qué se debe o qué es la enfermedad mental? Es simplemente una alteración bioquímica en el cerebro. Por ejemplo, cuando una persona piensa, está pensando porque está liberando sustancias químicas que se transforman en eléctricas y esas eléctricas en químicas. Es decir, son conversaciones electroquímicas donde interviene el calcio, el sodio, el fosfato y sustancias más, digamos, difíciles de pronunciar como serotonina, epinefrina, dopamina, etc.,
que son nada más que mediadores químicos en el cerebro. Entonces el cerebro elimina esas sustancias a la conexión de las dendritas, que son la forma de conectarse las neuronas, van hacia las dendritas los mediadores químicos y no vuelven a la neurona. Entonces se entra en una deficiencia. Y entonces hay medicamentos que ayudarían, y dietas y tipos de ejercicios físicos también, que ayudan en la recaptación o en la producción de ese tipo de hormonas. Después de la menopausia, por ejemplo, las mujeres y los hombres, la andropausia, después de los 50 años de edad, por ponerle una fecha, la concentración de estrógeno en la mujer y de testosterona en el hombre disminuye, y eso va a afectar también la producción no solamente de sustancias a nivel del hígado, páncreas, duodeno, intestino, sino del cerebro. Así que la restitución hormonal puede ser una de las claves también para devolverle la salud integral a la persona. Quiere decir que las alteraciones mentales no son simplemente el producto del pensamiento o de algo etéreo, sino que puede ser químico, biológico y necesita un tratamiento adecuado. Es verdad que los rusos, que no creen en la divinidad, ya publicaron trabajos, desde Pavlov y otros, acerca de cómo las personas que tienen esperanza y confianza se recuperan más rápido de una cirugía. Ahora, ellos no atribuyen eso a una intervención espiritual, pero sabemos hoy en día que realmente una vida de comunión con Dios y de confianza hace de que la angustia la dejemos en las manos de quien conoce el futuro y reposemos en Él, que eso también es el tratamiento para las enfermedades mentales. Mis amados amigos estimados, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa, acuérdate, Buenas Noticias de Gran Gozo, y como siempre hemos dicho, es un programa diseñado para ti. Y nos hemos propuesto darte a conocer a Dios, porque creemos de que esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es nuestro gran lema, ¿verdad? Juan 17:3. Hay muchas cosas que sacar de ahí, pero nosotros nos hemos parado y hemos dicho que teníamos que caminar por un ministerio de gracia. Y no nomás hablar de gracia y después devolverte a las obras o después volverte a cosas manidas o a falsas doctrinas. No, nos hemos preparado de una manera especial bajo el concepto de la teología bíblica. Es decir, que la Biblia sea nuestro fundamento, que empecemos en la Biblia y terminemos en la Biblia. No es que vayamos a criticar aquí a alguien. Lo que pasa es que te vamos a dar palabra que a veces para ti puede resultar fresca o puede resultar a veces un poquito alarmante, porque a lo mejor estás acostumbrado a oír ciertos aspectos de determinada manera. Así como nos pasa cuando escuchamos otra versión de la Biblia, que a veces nos choca ese versículo, pero sin embargo las nuevas versiones pues aportan algo nuevo, ¿verdad? Aportan nuevos manuscritos, nuevos descubrimientos arqueológicos, del lenguaje, cómo lo podemos entender mejor. Así también nosotros tratamos de ir a la Biblia, pero tratar de decirte qué es lo que Dios quiere para ti, cuál es el propósito de Dios, y ese propósito de Dios también reflejado en el propósito para ti. De ahí viene este tema. En realidad, ¿qué significa el pasar a la gracia? ¿Qué significa el tener cuidado de que estás tú caminando hacia el frente de Dios, atraído por su gracia y en un camino completo de ida y vuelta de gracia? Eso no quiere decir que la ley no exista, eso no quiere decir que la ley no haya sido de Dios. El apóstol Pablo dice que es santa, justa y buena. Pero lo que hay que entender es, ¿para qué es dada la gracia? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es el concepto de una y cuál es el concepto de la otra? Pero también hay algo que te queremos decir desde ahorita. Cuando en la Biblia se levanta un tema, y vamos diciendo que en la misma Biblia tú encuentras otro tema que tiene cierto sentido de contradicción. No, muchas personas, incluyendo teólogos, estudiosos, maestros, laicos, agarran uno y achican el otro. Y eso no es posible. Tenemos que coger los dos y pedirle a Dios que nos dé todos los aristas, todos los temas que se levanten. Vamos diciendo, todas esas columnas que se levantan para balancearlas. Porque si tú coges una, haces que se contradiga la otra. Entonces, si tú coges A, en lugar de A y B, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que B contradiga A.
O si tú, por ejemplo, levantas más B al gato, si alguien descubre A o tú mismo lo vas a hacer, entonces como si A contradijera B. ¿Verdad? Ese es el concepto que queremos dejar muy claro. Vayamos de nuevo a la palabra. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7, ya casi para desembocar en el capítulo 8. Así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos, y de este modo daremos fruto para Dios. Fíjate lo que dice aquí. Asimismo, ustedes que dice, murieron a la ley. ¿Será que de veras has pasado por ese lugar? O si tú es nuevo algunas cosas de la Biblia, ¿cómo podrías entender morir a la ley? Si te llevara yo a otro pasaje, como en Colosenses, por ejemplo, y te dijera que el acta de decretos fue levantado y llevado a la cruz, si te dijera que el fin de la ley es Cristo, ¿qué tipo de cosas vendrían a tu mente? ¿O qué versículos crees que habría una especie de contradicción? ¿Será que tú me podrías decir que yo esté quitando la validez de la ley? Hay que poner en contexto debido. En primer lugar, aceptar que el apóstol Pablo dice que murieron a la ley. Eso no lo podemos quitar. Tenemos que levantar esta columna. Ahora, ¿cómo otras columnas podrán ser puestas en su lugar? Para empezar, el apóstol Pablo tiene una carta muy significativa. Aparte de Romanos, está la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas hace la diferencia de cuál es vivir bajo la fe, vivir por el Evangelio, vivir por el Espíritu, a vivir por la ley, que él lo equipara a vivir en la carne o vivir en el error. Pablo habla muy especialmente de que es un error tratar de levantar la ley sin tener que darnos cuenta de la gracia. Y eso era ¿por qué? Nada menos en Gálatas, porque eso había pasado con los Gálatas. ¿Verdad? Ellos habían sido parte de ese error, los habían metido en ese error. Y entonces el apóstol Pablo lanza esa carta como advertencia. La ley tiene su lugar, pero no puedes vivir por la ley. Tienes que vivir por el Espíritu de Dios. Ahí está la razón. Si tú vives por el espíritu de la ley, entonces vas a vivir por letra muerta. Vas a vivir condenado, porque la ley no nomás te da una parte, sino que también te condena. Ejemplo, eso yo se lo he puesto a muchas personas. En uno de los versículos muy difíciles para guardar, para llevar adelante, es el sábado, ese que nosotros conocemos como el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, tú te vas a dar cuenta que si es un mandamiento y quisieras vivirlo por mandamiento, y si tú dijeras que vives el sábado, por ejemplo, como un mandamiento, entonces, si tú dices únicamente y que tienes que hacerlo aún ahorita a través del sábado, yo no voy a desechar el sábado, no te quiero quitar eso, pero te voy a decir una cosa, estarías poniendo únicamente una parte del mandamiento, porque el mandamiento completo es, sí, tú tienes que guardar el sábado como un aspecto de reposo, como un aspecto de adoración, pero como un aspecto también de gracia, porque también dice que tendrían que dárselo y que reposara tu bestia, tu esclavo, cualquier extranjero que esté dentro de tu puerta. Entonces quiere decir que tenía una connotación. Ahora, esa connotación tenía algo muy especial para los judíos, puesto que la ley fue dada en un ambiente muy especial para marcar la trascendencia del pueblo judío. Si tú, por ejemplo, dijeras, nosotros los gentiles estábamos en la parte de la ley, no, estás muy equivocado, porque nosotros los gentiles estábamos excluidos de esa ley. Nosotros estábamos, no nomás eso, sino que estábamos en contra de la ley. La ley inclusive nos condenaba a nosotros como gentiles, y lo único que exaltaba era el pueblo judío. Ahora entonces, pero el mandamiento completo sería, guarda el sábado y si no lo guardas, te mato. Entonces, ¿qué está mal el sábado? No. Está mal el no matar, está mal el no robar. El no robar, no. Lo que pasa entonces hay que entenderlo en su contexto. Para que tú te quites de la muerte, o sea, la condenación de la ley, entonces no puedes vivir por la ley, tienes que vivir por el Espíritu. Entonces, en ese sentido tú mueres a la ley, porque ahora tú no quieres vivir bajo la marca de la ley, que si no haces algo te van a condenar a muerte. No, sino que tú quieres ahora vivir de libertad, de poder ir ante Dios y que por el amor de Dios sea el que viva por ti. O sea, el Espíritu te va a decir a tu espíritu de que eres hijo de Dios, por ejemplo.
Ve el libro de los Gálatas. Si tú quieres vivir por el Espíritu, vas a tener los frutos del Espíritu. Si tú quieres vivir en la carne a través de la ley, vas a tener las mismas cosas que estás viviendo ahorita y estás fallando ahorita y estás viviendo bajo condenación. Puesto que dice el apóstol, si en realidad tú te tomas en cuenta que la ley dice que si la cumples, entonces eres condenado. Maldito es que es colgado en un madero. Entonces, los mandamientos completos no nomás son no mates, no robes, no adulteres, sino si lo haces te mata. Por eso es que la ley mata y condena, únicamente condena. Es lo mismo que el alto que está en la esquina. Ese alto que está en la esquina es lo único que está diciendo párate. Y pobre de ti que no te pares, porque si un policía te va a llevar a la cárcel o te va a poner una multa, etcétera, etcétera. O sea, tú vas a hacerte cargo ¿de qué? De la ley. Pero en la Biblia pasa lo mismo, en la ley bíblica pasa lo mismo. Es cierto que en un tiempo, a través de la autoridad de Dios, tú tienes que cumplir esto o si no te vas a hacer consecuente a la ley. Pero cuando viene Cristo, Él paga por ti para que entonces esa condenación sea levantada. ¿A cuál condenación? Algunos dicen, no, es que es la ley únicamente la ley moral, otra que es la ley de los ritos. Espérame. Cualquiera de las dos te tienes que quitarla como justificación, puesto que si tú te justificaras por cualquier ley, entonces tú meterías en problema a Cristo y en lugar de eso, dice el apóstol, lo estarías crucificando de nuevo. Pero por otro lado, tú mismo estarías bajo condenación. Pero al momento de que tú te quieras justificar por cualquier ley, la ley no te justifica, el único que justifica es Cristo. Así es que con esto tómalo como antecedente, porque en el próximo capítulo, en la próxima vez que nos veamos, voy a aclarar algunas otras cosas y te voy a dar algunas lecturas bíblicas para que tú puedas ir poniendo en su lugar cada una de las cosas. Tanto Dios dio la ley en una forma, como también te dio su gracia para otro. Así es que quédate con este versículo. Pero ahora al morir los que nos tenían subyugado, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que da el Espíritu, y esto no por medio del antiguo mandato escrito. Que Dios te bendiga ricamente.